Amigas y amigos de los tiempos, sean bienvenidos en una nueva entrega informativa en la cual nos parece completamente oportuno visibilizar esto que precisamente no es nombrado, no es visibilizado en nuestra sociedad y que es tan oportuno tocarlo hoy por hoy. Me siento muy honrada de estar acompañada de las personas, podemos hablarlo como pioneras de un estudio que habla precisamente de la violencia obstétrica en nuestro país. Así que un placer estar con ustedes. La tenemos a Vivian Schwartz, investigadora de ciudadanía, y Ana Bertoldi, cofundadora del Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia, más conocido como OVO, ¿no? Bienvenidas. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y a los tiempos por darnos este espacio para poner sobre la mesa un tema tan importante. Y por favor, comencemos, Vivian, explicando un poquito por qué es importante hablar de violencia obstétrica. Porque significa una supresión y vulneración de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, de la capacidad de decidir en un momento sobre su reproducción, sobre su cuerpo, sobre cómo, y además vulnera su derecho a la seguridad, a sentirse protegidas en un momento que es tremendamente vulnerable para las mujeres, ¿no? Y que además genera sufrimiento, aparte de secuelas emocionales, secuelas psicológicas, a veces secuelas físicas, puede tener secuelas emocionales y psicológicas también para el bebé. Es un gran abanico de secuelas y consecuencias, pero creo que lo más importante es porque se están vulnerando derechos que toda mujer debería tener garantizados y que no está teniendo garantizados, a veces por prejuicios, a veces por desconocimiento, a veces por falta de recursos, a veces por una mezcla de condiciones que la dejan, en vez de ponerla en primer lugar, la dejan en último lugar en un proceso de atención de partos. Y precisamente creo que es oportuno puntualizar eso, ¿no? Que la medicina obstetricia se dedica netamente a la etapa de embarazo, el parto, el posparto, también a algunas enfermedades que tengan que ver con este tema. Y bueno, ¿cómo lo han empezado a abordar esta investigación, por favor? Bueno, como observatorio, nosotras nos hemos fundado en el 2021. Antes de eso, nosotras somos dulas. Las dulas también es algo un poco desconocido. Las dulas somos mujeres acompañantes de las familias y de las mujeres en los momentos de embarazo, de parto y de posparto. Nosotras no somos parteras, no somos doctoras, no asistimos al parto como tal, no tomamos ninguna decisión médica, por supuesto, pero sí acompañamos desde lo emocional, desde la información, difundiendo los derechos, acompañando. Entonces, lo que nos hemos encontrado es una violencia sistemática y lo hemos visto en las familias que hemos acompañado, lo hemos visto en nuestros entornos y lo hemos visto también en nuestras propias historias. Entonces, de ahí surgió esta necesidad importantísima de abordar la violencia obstétrica, porque incluso lo veíamos en mujeres y familias que estaban preparadas y que sabían muy bien cuáles eran sus derechos en el parto, que conocían cómo ellos querían tener el parto y cómo ellos deseaban ese momento y cómo se habían visto aplastados por los protocolos obstétricos, muchas veces innecesarios. Entonces, con esa experiencia hemos visto como un giro quizás en nuestro quehacer, en esta importancia de acompañar, de visibilizar la violencia obstétrica y de poder investigarlo. Entonces, fue ahí que pudimos conectar con Vivi, con Ciudadanía, desde la expertise de ellos, que es la estadística, porque también lo que faltaba era estadística. Lo que tenemos en el 2016 fue un estudio del INE, que si bien coincide un poco con los hallazgos de este estudio en relación a la prevalencia de violencia obstétrica, también encontrábamos que habían un montón de indicadores que faltaban en el estudio y que por ende parecían invisibilizados, y sin el estudio y sin ese nombramiento, ¿qué es violencia obstétrica? Entonces, fue justamente gracias a esa alianza que hemos podido hacer este estudio. Fue durante el lapso del 2023, final del 2023, que se hizo el estudio a nivel nacional en los 9 departamentos del país, que estamos muy orgullosas de haber podido abarcar todo el territorio.
Y también la parte cualitativa, que también sabemos que el relato, que las voces de las víctimas, de las personas que han sufrido esta violencia es tan importante también poder visibilizar, también poder contar. Muchísimas gracias, Diana, y creo que sí es oportuno nombrar en esencia que este estudio tiene cifras impresionantes, relatos impresionantes. El estudio está denominado Recuperar el Parto, ¿no? ¿Por qué este nombre? Y si algunas partes esenciales también del estudio, si podemos hablar, por favor. El nombre es porque en este momento con tanta violencia, como he dicho, las mujeres son la última consideración de todo el proceso y lo que queremos es ir recuperando el parto para las mujeres como un momento de creación, como un momento de amor, como un momento de seguridad, en el momento debería ser de alegría y no de miedo. Y no de inseguridad. Entonces se llama Recuperar el Parto, no solamente para oír sus voces a las que han sufrido, sino para oír sus voces en cómo quieren, cuándo quieren, lo que quieren y poder que participen más en su propio parto las mujeres. Ese es el objetivo y de ahí viene el nombre. Yo quiero agregar a lo que ha dicho Ani, que las cifras son tremendas. La encuesta de violencia contra las mujeres del INE de 2016 tiene una cifra de 63% de mujeres que han sufrido en todo el país violencia obstétrica. Nuestra cifra dice 60%, 59.8% a nivel nacional. La muestra ha sido diseñada de manera probabilística y aleatoria, es representativa de toda la población nacional de mujeres mayores de 16 años que han tenido un embarazo. No han participado las mujeres que no han tenido embarazos. Son 1.200 casos en municipios grandes de más de 200.000 habitantes, en municipios intermedios entre 50 y 200.000 y en municipios pequeños, rurales, con menos de 50.000 habitantes. Se ha decidido hacerlo así porque la calidad y la existencia de servicios de salud en estos diferentes tipos de municipios es bien diferente, ¿no? En los municipios grandes, las ciudades, tienes hospitales de nivel 3, centros de salud, privado, público. En el campo a veces hay solamente un centro de salud y lejos. Además, poco accesible, a veces no hay ítems. Entonces era un punto importante la accesibilidad a los servicios de salud en la muestra. Como ha dicho Ani, aquí nos preocupa, Ciudadanía se dedica a hacer estudios, a generar información y conocimiento, a hacer investigación social para la acción pública. No se puede tomar decisiones, planificar, hacer políticas públicas, invertir sin información. Y una encuesta de hace 10 años o casi hace 9 años que tiene 2 o 3 variables sobre este tema es muy poca información para planificar, para invertir y para monitorear si las políticas son efectivas. Entonces, desde nuestra vocación, que es la promoción del ejercicio pleno de derechos ciudadanos, tenemos una línea de trabajo en género que trata de el ejercicio pleno de derechos para las mujeres. Trabajamos mucho produciendo información sobre diferentes violencias, no solamente sobre violencia obstétrica, así que ahí hemos coincidido. Y es importante para nosotros que se use, que tengamos esta información que sea confiable, que sea relevante, que sea de calidad y que se use para tomar decisiones no solamente a nivel estatal de políticas, sino también a nivel de la sociedad civil y de la acción ciudadana, ¿no? No basta, es necesaria una ley, es necesario un marco legal, pero necesitamos que también un proceso de reflexión en la sociedad civil, ¿no? La idea de que uno parirás con dolor, digamos, sí, físicamente el parto por supuesto que duele, pero el dolor emocional, el dolor psicológico, no se está escondiendo la violencia detrás de esa idea de que el parto es doloroso, y nosotros consideramos que no es el destino de las mujeres sufrir, es derecho
tener una vida libre de violencia, como dice la ley y la Constitución, por ejemplo. Entonces no es necesario asociar la maternidad al dolor, solamente porque físicamente duele. No es aceptable esconder la violencia, la discriminación, la estigmatización que sucede muchas veces en los hospitales detrás de esa idea de que, bueno, pues duele y así es y te tienes que aguantar. Efectivamente, ¿no? Y considerando que personalmente también me parece completamente oportuno, estamos entrando en épocas electorales y demás que pueden influir este tipo de decisiones. Exacto. E información actualizada, que es lo que se está mostrando en este estudio. Y por favor hablemos también un poquito de OVO, qué es lo que hizo y también cuál ha sido el aporte, la importancia para este estudio de OVO. Bueno, el observatorio se dedica justamente a visibilizar la violencia obstétrica, hacer talleres y espacios de socialización sobre violencia obstétrica, tanto a la sociedad civil como también al personal de salud. Eso creo que es importante decirlo porque a veces bajo estas lógicas y la narrativa común es que se tratan de algunos malos médicos, de poca vocación. Y en verdad, bueno, la misma estadística muestra que no se trata de pocos médicos, son 6 de cada 10 mujeres. Esos no son algunos pocos médicos. Se trata de un sistema, de una violencia que es estructural, que viene seguramente de la formación profesional, que viene de los espacios de residencia, que vienen de las mismas clínicas y hospitales. Se trata de una violencia que seguramente, como todas las violencias que se transmiten y que suceden a diario, pero está ocurriendo en los cuerpos de las mujeres y en este momento tan vulnerable como es un parto. Entonces, trabajamos también con el personal de salud, ¿no? En la sensibilización, en la concientización, algo que no aparece en el estudio, pero que lo hemos hecho en nuestro trabajo y en nuestra investigación, ha sido trabajar hacer grupos focales con el personal de salud, donde ellos mismos denuncian esto. Entonces hablamos mucho de las víctimas que son las mujeres y sus familias, pero también los mismos médicos que a veces son expuestos a las violencias, que son expuestos a las pocas horas, a las largas horas, largas jornadas, a cumplir con protocolos que vienen de las clínicas y los hospitales. Entonces, se trata de una violencia que de alguna forma está internalizada y se reproduce, que ni ellos muchas veces son conscientes de ello. Entonces, un poco el trabajo del observatorio es poder visibilizar, poder mostrar a toda la sociedad en su conjunto, porque en definitiva es una problemática de toda la sociedad. No es un pequeño sector, estamos dando a luz y están naciendo niños todos los días. Y cómo después entendemos la sociedad y todas las cosas que ocurren a diario cuando nosotros nacemos ya en un ambiente muy hostil, ¿no? Y eso es como la otra cara de la moneda, que son que lo dijo también a Vivi, que son los derechos de los recién nacidos, de poder nacer de una forma amorosa, de una forma que sea una buena bienvenida, ¿no? Entonces, digamos, ese ha sido el trabajo del observatorio, es el trabajo del observatorio. El aporte o nuestra coparte que hemos tenido con Ciudadanía ha sido desde lo cualitativo. Nosotros hemos trabajado en las ciudades de Cochabamba, de Santa Cruz de la Paz, El Alto, y también hemos hecho algunas entrevistas en Tocaya. Bueno, la verdad que es un tema que quizás se esconde mucho y está muy invisibilizado, pero al mismo tiempo es un tema muy común. Y es muy común para nosotras que trabajamos en esto estar comiendo con amigas o estar en un cumpleaños y uno cuenta qué hace y de pronto te cae una historia de violencia obstétrica. O sea, muchas mujeres paren, muchas mujeres sufren esto, han tenido alguna experiencia de violencia obstétrica, o su mamá, o su hermana, o su amiga. Entonces, terminan contándonos sus historias. Entonces, nuestra parte de la investigación fue la parte cualitativa, fueron entrevistas, donde justamente quisimos contar de la voz de las mujeres, y un poco también preguntabas el título de este estudio, también vino de los relatos, porque para una de las mujeres era, me han robado mi parto. Entonces de ahí también surgió ese nombre de poder recuperar el parto como un proceso, como lo decía Vivi, que era un evento femenino, un evento familiar, comunitario, y
la sensación que le pasa a muchas mujeres es que me lo han robado. Y bueno, nosotros ahora estamos contando las historias de violencia, pero también conocemos muchas historias de partos hermosos, historias de supervivencia. Ahora, hace muy poco, y lo cuento con mucha alegría, una compañera acompañó a una mujer que iba a tener su 6º hijo, si no me equivoco. Había tenido 5 cesáreas, todas programadas por decisión del personal de salud. Ella siempre quiso parir normal, y el 6º bebé lo pudo parir ella, sin cesárea. Lo pudo hacer ella, gracias al acompañamiento. Después de 5. Entonces, que no es posible, que no por tu edad, no por tu cuerpo, no por tus caderas y todas las cosas que nos inventan, no por la cantidad de hijos. No es así. Cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, y hay que volver a un trato personalizado, humanizado, y eso es un poco lo que estamos buscando con este estudio. Este estudio muestra las partes que no nos gustan, lo que está ocurriendo a diario, pero también tenemos que ponerle luz a todas estas historias que también transforman lo otro, ¿no? Porque si no nos quedamos con que, y bueno, ¿y cómo sería un parto humanizado? ¿Qué es un parto respetado? Y desconocemos esto también. Entonces, estamos aquí denunciando el maltrato psicológico, el maltrato físico, la violencia sexual, las prácticas y los procedimientos que están atentando contra el parto fisiológico, están atentando contra la autonomía de las mujeres. Y estamos intentando, de alguna forma, recordar y transformar nuestras historias de parto. Y ojalá que eso, con este estudio, podamos ir como encaminándonos hacia ese... Y precisamente, Ana, gracias realmente por toda esta información valiosísima. Yo tengo más. No, me imagino, no totalmente, pero para puntualizar también, o sea, me parece, lo decíamos, extra cámaras, las cifras son alarmantes, también son 6 de cada 10 mujeres. Extra cámaras hablábamos, familiares míos y seguramente de las personas presentes también han pasado por ello, y podemos identificar también en este estudio distintos tipos de violencia. ¿Podemos hablar de eso también, por favor? El estudio, el cuestionario que hemos diseñado y el enfoque que hemos diseñado en conjunto entre Lobo y Ciudadanía ha tratado de cubrir una diversa gama de expresiones que tiene esta violencia. Entonces no hemos ido a decirle a las mujeres, ¿ha sufrido violencia obstétrica, sí o no? No hemos ido a medir el concepto, hemos ido a medir la experiencia. Entonces hemos preguntado si les han prohibido comer bebida o beber antes, durante el trabajo de parto, si las han amenazado, si las han insultado, si les han hablado de manera despectiva, si les han amarrado, algunas las han amarrado, si las han abofeteado, sacudido, que son expresiones de la violencia física. Entonces hemos armado un índice que mide la prevalencia de violencia obstétrica que se da en el trato entre el personal que brinda servicios de salud y las mujeres parturientas. Esa violencia se expresa es violencia física, es violencia psicológica, es violencia sexual, y todas estas nos dan esta cifra de 60%, 6 de cada 10 mujeres han sufrido ya sea una de estas formas o varias formas al mismo tiempo o en diferentes partos. Es importante notar en esto que no estamos incluyendo en el índice violencias que resultan de decisiones médicas. Es violencia que se da en el trato y que no puede ocultarse o justificarse por era una decisión médica o era una emergencia. Además de este 60%, tenemos una sección en el estudio que habla de las violencias institucionales, que resultan de aplicar protocolos a rajatabla sin tomar en cuenta los deseos o las necesidades de las mujeres, de decisiones médicas que a veces son necesarias pero que se usan de manera abusiva, como es por ejemplo el caso de las cesáreas.
La OMS dice que solamente entre 10 y 15% de los partos realmente tienen una cesárea, necesitan médicamente una cesárea en todo el mundo. En Bolivia en este momento los datos del Ministerio de Salud muestran que 50% de los partos son cesáreas. Y de hecho la ETSA, tengo entendido que la ETSA que 2024, que todavía no ha salido al público, tiene una cifra más alta, ¿no? Y esto en los establecimientos de seguridad, de salud privada, llega a veces casi al 80% de los partos que se dan por cesárea, y en establecimientos públicos es menos, pero en promedio algo más de 50% de los partos, con los riesgos quirúrgicos que implica tener una cesárea cuando son innecesarios. Entonces ahorita lo que el estudio quiere es visibilizar y abrir espacios de diálogo. No es tanto señalar y decir tú tienes la culpa, ustedes tratan mal. Sí tratan mal, ¿no? Pero la idea es promover diálogos que permitan reconocer en primer lugar la situación y en segundo lugar encontrar cambios, adaptaciones que se pueden hacer para el tratamiento del parto. El estudio en estas violencias institucionales incluye la ruptura de la bolsa artificial, la maniobra de Christeller, que es empujar al bebé durante el parto para ayudar, ¿no? La episiotomía, que es el corte que se le hace a la vagina, a la madre, para que pueda salir mejor el bebé, el uso excesivo de medicación para inducir el parto, por ejemplo, y varias, la ligadura de trompas también, y varias otras cosas que son importantes y que no están incluidas en esta tasa de 6 de cada 10 mujeres, sino que es además de esas cada 6 de 10, y que no las hemos incluido de nuevo porque son necesidades médicas, procedimientos que a veces sí son necesarios, pero que se usan en exceso. Claro, ¿cuál es violencia o cuál era necesario? Sí, exacto. Entonces, además el estudio tiene un apartado que habla del marco legislativo que ahorita existe y está en vigencia para para atender el parto, y además de los compromisos internacionales que el Estado boliviano ha asumido para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y tenemos además diferentes voces que hemos incluido. El estudio tiene testimonios de mujeres en todos los tipos de violencia, pero tiene además artículos de personas que vienen trabajando en el parto humanizado, o desde la mirada antropológica, o desde una mirada feminista, desde el ámbito médico. Son artículos que hemos incluido también de estas voces diferentes que hablan sobre el parto. Una cosa que es frustrante, pero a la vez es desafiante, es que no es en realidad, no estamos descubriendo el agua caliente. Venimos hablando de esto en el país desde hace 30, 40 años. Más seguramente los movimientos de mujeres, en el sector de salud algo, y las compañeras que están trabajando en esto desde hace 30 años y que están un poco también pasando la batuta. Estamos tratando de que no sea solamente una conversación en ese sector, sino que sea una conversación en toda la sociedad, y que tenga un eco en la agenda política, que tenga un eco en la agenda mediática, también porque verdaderamente es una tasa que es de pandemia. O sea, imagínense si 60% de la población hubiera tenido COVID, cómo hubiéramos reaccionado. Pero no pasa nada cuando 60% de las mujeres sufren violencia física, sexual, psicológica y discriminación y todas las otras cosas. Entonces es momento de que tengamos estas conversaciones y podamos hacer algo al respecto. Definitivamente creo que esta labor tan importante de dejar de normalizar realmente esto en un estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la mujer. Entonces, por favor,
quiero nombrar también este punto que me parece oportuno, el tema de la legislación, los vacíos legales que tenemos y el proyecto de ley también que me comentaban. Bien. Bueno, sí es importante esto de no hemos descubierto el agua caliente. En realidad también no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Exacto. Los descubrimientos digamos, lo que se está denunciando en estas prácticas, la Organización Mundial de la Salud ya hace más de 3 décadas ya ha cuestionado estas prácticas. En el estudio aparece, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, hay prácticas que están recomendadas, hay prácticas que están restringidas y hay prácticas que no están recomendadas, que deberían ser evitadas. Y bueno, la evidencia muestra, por ejemplo, una de ellas, la maniobra de Christeller, por ejemplo, que es cuando empujan la barriguita, se está haciendo en 1 de cada 2 mujeres, o sea, es el 50%. Y es una maniobra que es muy peligrosa y que de hecho en muchos países está prohibida. Y acá se está haciendo la mitad de las veces. Entonces, nosotras nos basamos en lo que dice la Organización Mundial de la Salud y también lo que dice la resolución ministerial aquí nacional, que justamente habla de 18 prácticas y aquí también muestra que no se está cumpliendo la normativa. Porque, por ejemplo, si bien esta normativa deja de lado muchas prácticas, o sea, no diría que es una resolución demasiado completa en cuanto a los protocolos y las prácticas alrededor del nacimiento, pero sí es una resolución que tiene 24 años, o sea, fue en el 2001, y lo que se está viendo hoy es que no se está cumpliendo. Parte de lo que dice la resolución es, por ejemplo, restringir los tactos vaginales que se hacen con demasiada frecuencia, restringir la episiotomía, la importancia de la elección de la posición de parto, especialmente para mujeres en zonas rurales donde el parto ancestral es el parto vertical. Entonces también hay una cuestión de interculturalidad y que es importante. Y otras prácticas que aquí se ha visto que no se están cumpliendo. Entonces esta resolución ministerial que tiene casi 25 años, que no se está cumpliendo, que mucha gente la desconoce, nos queda corto y de vuelta es una resolución que habla de las prácticas pero no de derechos. Y eso es importante decir, ¿no? Entonces, la ley que ha surgido del Observatorio de Violencia Obstétrica, gracias también al aporte de muchas instituciones y de muchas personas que se han sentado con nosotras y que hemos podido dialogar y socializar e ir construyendo esta ley juntas, es una ley que justamente se enfoca no en las prácticas médicas, en los protocolos y el ejercicio médico, se enfoca en la mujer, en la protagonista, que es la persona que está dando a luz. Entonces, es una ley muy completa, que tiene muchos artículos, que también hemos aprendido de países de la región, porque Bolivia es uno de los pocos países que hoy no tiene una ley de parto respetado. Nuestra ley es la Ley de Parto Respetado Intercultural, y justamente nombra los derechos tanto en la gestación, porque la violencia obstétrica no solamente se da en el parto o en la cesárea, también se da durante el embarazo, también ocurre en el posparto. Entonces, gracias a la experiencia hemos podido realmente esbozar todo lo que tendría que ser un parto respetado, que después si la mujer decide someterse a una cesárea, que lo pueda hacer, por supuesto, es su derecho, pero que sea una decisión informada. Entonces, hablamos de los derechos en toda la etapa perinatal, hablamos que también es una novedad hablar de los derechos del recién nacido, que ahí también nos olvidamos. Incluimos otras figuras alrededor de la maternidad para que también haya esa asistencia, entre ellas las dulas, las educadoras perinatales, las asesoras de lactancia, entendiendo que el devenir madre, ¿no? El proceso de ser madre es un proceso complejo, integral, que no es solamente un acto médico, es un proceso emocional, físico, espiritual incluso, entonces requiere de otras disciplinas. La salud mental es un área que está muy abandonado también en lo que es la atención al parto. Entonces, esta ley que hoy está en Cámara de Diputados ha sido introducida, entonces es el proyecto de ley 525, en eso nos ha hecho el apoyo gracias a la diputada Samantha Nogales, entonces eso también contamos con ese apoyo y fue también gracias
Y bueno, en conjunto con la socialización del estudio también estamos haciendo la socialización del proyecto de ley. Entonces es importante también nombrar eso, porque mucho también, y está dentro del estudio también, hemos preguntado cuántas mujeres conocían sus derechos. Exacto. Y también ahí ha sido sorprendente que ni nosotras ni nosotras conocemos nuestros derechos, ni nosotras sabemos muy bien qué es un parto. Nos han enseñado desde tan temprana edad a temerlo, a que es algo doloroso, el sufrimiento. Y que es instintivo. Exacto, que bueno, en ese momento algo tendría que suceder y en realidad hay un proceso biológico, hormonal, que si lo acompañamos todo puede salir bien, pero lo que hacemos a diario es entorpecer ese proceso con prácticas innecesarias, con un trato que inhibe. Nosotras justamente en el estudio hablamos de la importancia de las hormonas. Y sin esas hormonas, inhibiendo esas hormonas, claro que el parto es difícil y doloroso y hasta de mucho miedo, de mi vida está en juego, pero es porque también no se están dando las condiciones, no le estamos dando las condiciones a las mujeres para que puedan parir con dignidad, para que puedan parir de una forma respetada. Yo no digo sin dolor, me parece que a veces hablamos del parto sin dolor, no necesariamente, pero hay que diferenciar lo que es el dolor del sufrimiento. Y lo que se está viendo en las clínicas, en los hospitales, no es que es el trauma, exacto, sí, el trauma. Definitivamente, y creo que es tan importante que alguien sepa, que en su mayoría sepan que esto se puede denunciar, porque esto no está bien, al menos en el área de la salud, y el agradecimiento total a ustedes por este grandioso proyecto de estudio. Si podemos hablar de una anécdota que les haya quedado realmente marcada, algún testimonio quizá, parte de... Creo que mejor vean el estudio para... Fíjense, en el estudio están, es que hay muchos. En realidad todos. A mí una anécdota que me ha quedado tal vez y que estábamos juntas es que cuando estábamos entrenando, capacitando a las encuestadoras para ir a levantar la información, en las mismas sesiones con las encuestadoras han salido sus propias experiencias de las encuestadoras y el hecho de que muchas veces leyendo el estudio y viendo los resultados, han habido personas, colegas, amigas que han dicho, pucha, o sea, ni yo me he dado cuenta que esto era violencia y que me estaba pasando y que tengo un mal recuerdo o un mal sabor o que ya no quiero tener hijos, o sea, y que esto era, que estaba pasando por esta situación. Entonces eso creo que es importante. Los testimonios de cada una de las mujeres están en el estudio, no todos, las colegas de Lobo tienen más, pero sí quiero... enfatizar que este estudio ha sido un producto de muchísimas colaboraciones, no solamente entre nosotros institucionalmente, sino que se ha producido en la primera fase con el apoyo de Diaconía, que nos ha ayudado, nos ha financiado el levantamiento de la información a nivel nacional. Y esto es bien importante porque incluso en los países vecinos que tienen leyes más avanzadas, o sea, estructuras institucionales más avanzadas, no hay encuestas nacionales que produzcan información. Entonces en esto Bolivia en este momento sí es pionera en tener una encuesta nacional con una muestra representativa que hable de esto y que no colecte anécdotas y testimonios que son totalmente legítimos y válidos, pero que no son tan inclusivos y tan generales como tiene el poder de ser el instrumento cuantitativo. En la segunda etapa, en la producción de este estudio, ya hemos contado con el apoyo de la Embajada de Francia, a quienes agradecemos profundamente, porque en estos momentos de crisis nacional y mundial hay muy poco financiamiento para trabajar estos temas de mujeres, y les agradecemos que reconozcan la importancia de hablar de violencia con todas las secuelas y consecuencias que tiene. Estamos aprovechando que es el mes de la mujer
y estamos haciendo las presentaciones oficiales del estudio en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. En los 3 casos la presentación es en la Alianza Francesa, en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. El 20 de marzo es la presentación en Cochabamba, en La Paz es el 24 de marzo y en Santa Cruz el 25 de marzo. Así que es una presentación abierta al público. Vamos a regalar ahí los libros, los estudios, pero también se pueden descargar la versión electrónica, está en PDF el estudio a partir del 20 de marzo en la página de Ciudadanía y con un link con logo, son descargables gratis. Nos interesa que la gente no solamente conozca, sino que difunda, que una vez que has leído el estudio, te hayas reconocido o no te hayas reconocido en muchas de esas situaciones, lo converses, lo hables con las amigas, con las comadres, con la familia, y que podamos ir desechando los prejuicios y los silencios que en la sociedad y en las redes familiares siguen naturalizando esta situación de violencia para las mujeres durante el parto. Definitivamente, Vivian, Ana, el agradecimiento de parte de toda la familia de Los Tiempos por esta información tan valiosa, y para recalcar a la población en general que podemos dejar de ver el parto como algo utópico, verlo bien, cuando puede ser algo energéticamente, holísticamente, algo hermoso para la mujer, que tendría que ser así. Así que gracias, y esperamos obviamente tenerlas en muchas más oportunidades para seguir visibilizando lo que se tiene que mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias.